El tema de hoy lo he titulado Un domingo en el monte. Y un domingo en el monte porque se hace referencia a Mateo 5, que es el monte de las bienaventuranzas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque seguimos con el tema de la vida espiritual. Ya van 6 domingos creo que de alguna u otra forma seguimos hablando de lo que realmente a nosotros nos debería importar, que es la eternidad. Recuerde que el cuerpo, que es una parte de nosotros, está estipulado que del polvo saliste y al polvo volverás. Entonces no cuidemos tanto el cuerpo como nuestra vida espiritual. Y me gustaría que me acompañara a leer Mateo 5. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjese que el tema de las bienaventuranzas están divididos en 2 secciones. Una sección en la que nos habla nuestro interior y la otra sección en la que habla nuestro exterior. Hoy vamos a estar viendo nuestro interior, que son las 4 primeras bienaventuranzas. Y esto se encuentra en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y si vamos al último libro del Antiguo Testamento, la palabra que más ejerce connotación es maldición. Por no obedecerme, maldición por no cumplir mis mandamientos, maldición. Así termina Malaquías. Y cuando usted gira al primer libro del Nuevo Testamento, la palabra que más tiene connotación en el propio sermón de Jesús es bienaventurado, dichoso, alegre. El contraste que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es tremendo. Se terminó con maldición y se abrió con bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurados? Algunos se preguntará. Pues bienaventurado significa la dicha de aquellos. También significa envidiados van a ser los que. Y también significa felicitados son los que. O admirados. Todo eso significa la palabra bienaventurados. Entonces, el sermón del monte establece algo que es muy lindo, que son las características de un discípulo de Cristo. Colocaba la medida que Dios demandaba para sus discípulos, ya no en maldición, ahora en bendición, en bienaventuranza, en envidia hacia ellos. Pero fíjese que esto no es tan solo lo gratis que podamos ver, porque está demandando un estándar nuevo. El sermón del monte está dirigido a sus discípulos. Parte diciendo el versículo 1. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo. Entonces, ¿cuántos discípulos hoy hay en este lugar? Porque es interesante que el sermón del monte no iba dirigido a la multitud, pero Jesús permitió que lo escucharan, pero estaba dirigido a sus discípulos. ¿Por qué es eso? Porque no se le puede demandar algo tan grande como estas bienaventuranzas que vamos a estudiar a alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo. No las va a entender, no va a hacer clic con lo que Jesucristo está tratando de transmitirle a sus discípulos. Jesús vio la oportunidad de hacer que las multitudes escuchen de los nuevos requerimientos que le iba a dar a sus discípulos. Pero era para los discípulos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Este sermón presenta una idea totalmente radical y contraria a lo que era el status quo de antes y sigue siendo el status quo de ahora. El sermón desecha la idea de que todo lo que nos satisface es lo externo y lo lleva a lo interno. Este sermón llama a un estilo de vida que nos exige enfocarnos mucho más en lo interior. Y vaya que sí nos hemos enfocado en lo interior en los últimos 6 sermones. Estamos hablando de vida espiritual, lo interior. Entonces, todas las enseñanzas de Cristo fueron revolucionarias, pero esta es la que coloca una vara más alta que todas. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza confronta la idea popular de la felicidad y de lo que es
o qué significa ser feliz. Y en eso quiero centrar el mensaje de hoy. ¿Qué es para usted ser feliz, mi hermano? ¿Cómo obtiene usted su felicidad? ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos bajo el concepto de felicidad? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser felices en la vida? Cada uno debe tomar estas preguntas y comenzar a responderlas. Algunos nos regimos por frases clichés. Por ejemplo, la que dijo el presidente mexicano Benito Juárez, que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Usted va a ser feliz si es que respeta a los demás o respeta la propiedad de los demás. Otros repetimos frases tan comunes como haz el bien y no mires a quién y te va a ir bien, vas a ser feliz. Otros le enseñan a sus hijos que solamente una buena educación les va a permitir ser felices, y la educación es lo único que va a hacer el transporte a su felicidad. Déjeme decirles, según la ONU, la Organización de Estados del Mundo, la educación es un derecho de todas las mujeres y los hombres, ya que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. Es una interpretación de lo que puede ser llegar a ser exitoso, llegar a ser feliz. Eso es lo que piensa la ONU. Vamos con nosotros los inmigrantes. ¿Qué significa para nosotros los inmigrantes ser feliz? Llegar a este país. ¿Por qué? Porque en este país es más fácil llegar a ser feliz. ¿Seguro? Sí, porque lamentablemente en nuestros países no se puede ser feliz. Lamentablemente, aún los inmigrantes cristianos transmitimos eso. Y no estoy diciendo que no es una bendición estar en Estados Unidos. Millones y millones de personas en el mundo darían todo por vivir en este país. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, mis hermanos. ¿De dónde proviene nuestro concepto de felicidad? Pero no el que habla aquí en la iglesia, el que practica usted en su casa y en su vida, el que ve en sus hijos y su familia. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos al respecto? ¿Qué ven nuestros amigos y familiares no cristianos cuando nos miran a nosotros felices? ¿Está feliz por? ¿Nos ven felices por lo que tenemos? ¿Nos ven felices por lo que podemos comer? ¿Nos ven felices por el sueldo estable que tengamos? ¿Nos ven felices por el carro que manejamos? ¿Nos ven felices porque tenemos salud? ¿Nos ven felices por nuestros hijos? Porque nuestros hijos son muy chulos y están sanitos y son deportistas o tienen cualquier talento. Esa es nuestra felicidad que nosotros le damos a los demás no cristianos. Si todas estas afirmaciones fueran verdad, si en realidad todas estas cosas son las que nos hacen realmente feliz, ¿qué pasaría con nuestra felicidad cuando falten esos ingredientes que yo le acabo de mencionar? ¿Qué verían en nosotros los que no son cristianos si nos llegan a faltar esos ingredientes que le acabo de nombrar? ¿Seguiríamos siendo felices para los demás? ¿O el cristiano se vuelve infeliz porque perdió algunos de esos ingredientes? ¿Y qué pasó? No es que ya no tiene tanto, es que perdió una propiedad. Es que ya no tiene para comer como antes afuera en los restaurantes. Es que ya no está manejando el mismo carro, lo tuvo que vender. Es que ya el sueldo estable de antes se esfumó. Es que ya la salud en su casa es una historia del pasado. Están viviendo otra realidad. Es que los hijos en realidad no eran tan chulos. Es que los hijos no eran nada tan santitos. Hoy se fue todo el gozo, se fue la felicidad. Porque faltaron los ingredientes que componen nuestra mentada felicidad. La verdad, hermanos, es que muchos de nosotros pensamos que teniendo abundancia, riqueza, ausencia de angustia y de sufrimientos, que si tenemos buena salud, que si tenemos un buen empleo, que si tenemos la gratificación irrestricta de los apetitos y los deseos de nuestro cuerpo, ahí sí que nosotros somos felices. Y si nos tratan bien los demás y le caemos bien a los demás, más feliz soy entonces. Entonces, somos cristianos felices cuando están todos estos ingredientes. Pero ¿qué sucede cuando lo que se nos presenta en esta vida
como cristianos es pobreza, llanto, hambre, sed, renunciación a lo que amamos, persecución por nuestra fe o por lo que creemos, rechazo por la sociedad no cristiana, por nuestra fe y por nuestras creencias. Yo ahora me doy cuenta que si perdemos todos estos ingredientes que llamamos nosotros felicidad, lo que sucedería es que nosotros comenzaríamos a entender lo que vamos a ver hoy, que es la enseñanza de las bienaventuranzas. El sermón del monte solamente lo entenderíamos cuando comenzáramos a perder lo que nosotros pensamos que es felicidad y trasladáramos el concepto de felicidad al concepto que Jesús quiso enseñar. ¿Y qué enseñó Jesús en el monte? Las primeras 4 bienaventuranzas, como les decía, hablan de nuestro interior. Son cualidades personales que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Y número 1, esa cualidad número 1 que está en el verso 3, es la insuficiencia espiritual. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso también se puede traducir más fácilmente para nosotros como decir, la dicha, la envidia, la admiración, la felicidad de aquellos que se sienten insuficientes. Y alguno dirá, ¿qué es eso? Aquí Jesús no se refiere a la pobreza del bolsillo. Aquí Jesús no está hablando de la pobreza que le puede gritar cada balance que le llega de su cuenta de banco. Aquí Jesús está hablando de la pobreza espiritual. Los pobres de espíritu. Hay 2 palabras griegas que definen la pobreza. Una palabra griega es los que tienen necesidad o los que les falta algo para llegar a la abundancia, como que están entre medio. Y la otra palabra es los que no tienen nada, los que están en bancarrota. El autor, o mejor dicho, cuando Jesús está hablando en el monte, le está hablando a los que están en bancarrota espiritual, a los que no tienen nada. A eso se refiere con pobres esa palabra en griego. Dichosos los que no tienen nada. ¿What? Dichosos los que están en bancarrota espiritual. ¿Por qué? La persona dichosa es aquella que consciente de su bancarrota espiritual se vuelve a Dios. Y su única esperanza está en lo que Dios le pueda dar a su espíritu. Solamente una persona que sabe que está mal, que sabe que es pobre espiritualmente, va a desear ser saciada, va a desear ir a la iglesia, va a desear buscar a Dios, va a desear estudiar la palabra porque sabe que está en bancarrota. La persona que siente que tiene abundancia espiritual no va a desear una palabra de un pastor un día domingo como la persona que piensa y siente que está en bancarrota espiritual y va a llegar ansioso de llegar a tomar el agua de vida. Entonces Dios le está hablando, los que piensan que están bien espiritualmente no serán aceptados en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Pero los que piensan que están en bancarrota espiritual, los que piensan que están en cero y que necesitan ser llenados cada día por el Señor, esos, los pobres de espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. Ay, pastor, yo pensé que le hablaba a los que no tenían nada. No, Dios le está hablando a los que espiritualmente saben de que son como un pájaro muertito en el suelo. Como dice la canción, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Fíjese, nosotros muchas veces por amar a personas nos sentimos como pájaros heridos en el suelo. Me dejó. Y ahí estamos ansiosos porque vuelva, porque me llame. ¿Cuánta ansiedad tenemos nosotros porque el Señor nos hable, porque el Señor llene nuestro interior? Hay algunos de nosotros que está tirado en la cama porque dicen lo único que necesito es que el Señor hable a mi vida. ¿Cuántos de nosotros decimos espiritualmente, yo soy pobre aunque tenga un auto bonito parqueado afuera? Aunque tenga una casa, un apartamento bien amueblado. Soy pobre, espiritualmente estoy mal. Bienaventurados los pobres de espíritu.
Me defino en bancarrota espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí se definen en bancarrota espiritual? Y eso los hace buscar a Dios, porque solamente Dios les puede llenar el espíritu a ellos. La persona dichosa es la que, consciente de su bancarrota espiritual, busca a Dios. Yo quiero pensar de que todos ustedes se consideran en bancarrota espiritual, por eso están acá. No están por el pastor, no están por la música, no están ¿por qué pueden estar? Porque el templo es bonito. No están por compromiso, están porque ustedes se definen pobres espiritualmente, que necesitan ser llenos de una palabra, necesitan ser llenos de la presencia del Señor, necesitan cantarle y adorar y alabar al Señor. Por eso están acá, porque están en bancarrota espiritual. ¿Cuándo una persona va al banco de comida? Cuando no tiene. Disculpe, es que yo jamás iría a un banco de comida. Yo voy a la tienda a hacer mi pedido y que me lo traigan a la puerta. Dios está diciendo, bienaventurados los que no tienen nada. Sienten que no tienen nada, porque de ellos va a ser el reino de los cielos. De los que buscan a Dios sabiendo que no tienen nada. No es que yo tengo mucho, yo tengo 20 años de cristianismo y 21 años de legalidad o legalismo. Y Dios le dice, no tienes nada, pero según tú estás muy lleno. Martín Lutero decía lo siguiente: todos somos mendigos que vivimos del botín de Dios. Lamentablemente en la iglesia hay personas que no les interesa el botín de Dios. ¿Pero qué es el botín de Dios? La riqueza de la oración, la intimidad de la oración con Dios en el cuarto privado, la alegría en nuestro corazón de saber que estamos cantando al Señor congregacionalmente, alabándolo, adorándolo congregacionalmente. No, eso pasa a ser algo tan vano, se nos vuelve tan cotidiano que perdemos el valor a eso. Ya no lo hacemos por necesidad, lo hacemos por costumbre, lo hacemos por compromiso, pero no le cantamos a nuestro amado porque necesitamos demostrarle que le amamos. Sentirse en estado de pobreza, según lo que enseña Jesús, nos lleva a buscar la riqueza del botín de Dios que está en la iglesia. ¿Dónde está el botín, pastor? Avíseme. En la alabanza, en la adoración, en la palabra, en la presencia del Señor. Aquí pueden llegar personas muy humildes y pueden llegar personas muy ricas, pero si no salen de esa puerta con el botín de Dios en su corazón, ninguna heredará el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso me lleva al número 2, que es contrición espiritual. Y se encuentra en el verso 4 que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es otra paradoja. Es como si alguien dijera, cuán felices son los infelices. ¿No le parece un poco contradictorio? La verdad es que cada bienaventuranza está conectada con la anterior. La contrición espiritual es producto de la pobreza espiritual. O sea, ninguna persona puede sentir contrición espiritual si no primero pasa por sentirse pobre espiritualmente. Ay, no entiendo, pastor. La palabra lloran en este contexto se refiere a una angustia profunda en espíritu. No es llorar por cualquier cosa. Es llorar porque me di cuenta que era pobre y estaba en bancarrota espiritual. Es el llanto por el pecado y el fracaso espiritual de mi vida. Es el llanto por la falta de crecimiento espiritual. ¿Quién llora porque no crece espiritualmente? ¿Cuántas veces hemos escuchado del altar, mi hermano, su vida espiritual es más importante que su vida corporal? Pero nuestro dinero se basa más en cubrir nuestro cuerpo, en comer, alimentar nuestro cuerpo, en arreglar nuestro cuerpo.
que en hacerlo con nuestra vida espiritual. ¿Quiénes son los que lloran? ¿A quién se refiere Jesús? Son los que lloran sabiendo que están en bancarrota espiritual. ¿Alguna vez usted, mi hermano, mi hermana, ha llorado? Y escúcheme bien, ¿alguna vez usted ha llorado por haberle fallado a algún ser querido? ¿Alguna vez ha llorado por fallarle a alguien? Los hijos hemos llorado por haberle fallado a nuestros padres, quizás por nuestro comportamiento. Los padres lloramos por haberle fallado a los hijos, quizás en alguna promesa que no pudimos cumplir. Algún cónyuge llora por haberle fallado a su pareja, pero aún la ama y llora. Algún pastor llora por haberle fallado a una oveja espiritual. Algún amigo llora por haberle fallado a su mejor amigo, pero llora. ¿Y quién llora por Dios? ¿Quién tiene una razón suficiente para soltar unas lágrimas por el estado espiritual que se tiene con Dios? Lloramos por la esposa, lloramos por el esposo, lloramos por los hijos, por los padres, por los amigos, pero cuando nosotros somos bienaventurados porque lloramos al ver nuestra conexión con Dios tan en bancarrota. Nosotros criticamos en la iglesia a los que lloran, eso sí. Muchas personas cuando ven llorar a los demás, lo ven como, ay, qué innecesario, qué bulliciosa la hermana. Ay, qué poco hombre se ve el hermano llorando. Muchos pensamos que llorar es vergonzoso. Muchos pensamos más en el qué dirán y cómo me verán y cómo se me va a salir el maquillaje o cómo me van a ver tan machito llorando. Mientras que Jesús sigue diciendo hoy, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué parte no entendemos? Los cristianos cometemos dos errores muy graves. Uno es pensar que los cristianos debemos ser siempre personas muy serias y muy formales. Aleluya. Y la otra es pensar que los cristianos siempre debemos estar sonriendo y siempre debemos estar alegres. Ay, mi pastor no anda alegre. Un líder tiene que estar alegre porque tiene que contagiar a los demás. Ese será otro líder, pero un líder que está delante de la presencia del Señor es el primero que tiene que decir estoy en bancarrota. Cuando predico a mí me tiene que llegar ese mensaje porque yo quiero ser un pobre en el espíritu. Es el primero que tiene que estar dispuesto a llorar. Ay, no, es que no me gusta cuando el pastor llora al frente. Lo siento mucho que no le guste a usted. Pero yo por lo menos me conmuevo cuando me doy cuenta de mi condición. Y lo que predico muchas veces no está alineado con lo que soy. No, ¿cómo se le ocurre que vamos a estar llorando en la iglesia? Va a espantar a los hermanos. Va a asustar a los hermanos. No, las iglesias no tienen que estar alegres, saltando yuju yuju, donde haya luces, donde haya show, donde haya escenario. Pero el versículo sigue estando ahí diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La propia palabra nos dice en Eclesiastés 3 que tiempo hay para todo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar triste y tiempo hasta para bailar de felicidad. No, es que el cristianismo que nosotros hasta asusta a nuestros hijos. Porque si nos ven moviéndonos, pastor, no peque. Mis hermanos, mis hermanas, nadie llega a la madurez espiritual sin experimentar el sufrimiento. Porque el verdadero discípulo de Cristo debería llorar por la falta de crecimiento, debería llorar por la falta de logros espirituales, deberíamos llorar de tristeza cada vez que pecamos y fallamos a Dios. Con mayor intensidad a como si le falláramos a un cónyuge o a nuestros hijos.
con mayor intensidad cada vez que le fallamos a Dios, deberíamos derramarnos delante de su presencia. Pero la iglesia parece que no le gusta llorar hoy. Es muy vergonzoso. Pero sigue estando acusando ese versículo. Bienaventurados, dichosos, envidiados van a ser los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Ponga atención, amada iglesia. La bienaventuranza que aquí se está entregando no es llorar. Usted no se tiene que sentir alegre por llorar. Llorar no lo hace nada a usted. Es la promesa. ¿Qué pasa con los que lloran? Serán consolados. Muchas veces los niños chiquititos lloran solamente para que los vayan a consolar, los mañosos. Pero ellos se ven reconfortados cuando viene la mamá a abrazarlos, que para ellos llorar es una forma de llamarlos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros llamamos a Dios a través del llanto? Porque la finalidad no es llorar, no es el show, no es el espectáculo. La finalidad es recibir la consolación de la cual habla. Todos lloramos, pero no todos somos consolados por el Espíritu Santo. Todos lloramos, pero no todos saben de que son bienaventurados cuando lloran por su condición espiritual, porque ellos recibirán el abrazo de amor y de misericordia de su Padre. Nunca olvidemos que los que lloran, ellos recibirán consolación. Número 3, humildad espiritual. Y se basa en el versículo 5 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso se traduce como dichosos, envidiados, admirados, los que son humildes. La humildad no es algo propio del ser humano. La humildad no es algo con que las personas nacen. No nacen humildes. La humildad se ve, se observa y se copia, se aprende a través del ejemplo. La humildad es algo que cuando usted lo ve, lo aprende. Así como también como los comportamientos egoístas. Jesús mismo dijo lo siguiente en Mateo 11, 29. Aprendan de mí, mírenme a mí, cópienme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Hay que aclarar algo, que el significado de ser manso se ha dañado mucho en la iglesia cristiana. La palabra mansos en el texto no es la persona mensa. La persona mansa en el texto es más que ser cordial también. Es más que, que soy manso, tengo un carácter suavecito. Tengo un carácter blandito. Algo que ha jugado en contra del cristiano es presentar a Jesús como una persona de carácter débil, porque era manso. No, pégueme, deme. Yo aguanto. Jesús no fue manso por tener un carácter débil. Si no, recuerde cuando con el látigo en mano le dio a todos los mercaderes que estaban en el templo y le dijo: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y se me van. Eso no es de un carácter débil. No fue débil cuando Jesús le dijo a los discípulos: si a ustedes, mis queridos, mi grupito, no les gustan mis palabras, pueden irse. Él no tenía miedo de quedarse solo en la iglesia. Eso no me suena como un carácter débil. Pero mire, no se enoje. No quiero hacerlos enojar. Si no les gustan las palabras, ahí está la puerta. Alguno se quiere ir. Y uno que sabía que estaba en bancarrota espiritual, llamado Pedro, le dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Sí vale la pena ser una persona en bancarrota espiritual. Porque aunque le abran la puerta de la iglesia, aunque se presente un problema, aunque un hermano le haga un desaire, aunque no lo saluden, aunque chismeen de él o de ella, aunque hablen por detrás de él o de ella, aunque el pastor de repente le fallen como le contestó, aunque sea lo que sea,
¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Como Pedro van a decir ellos. ¿De qué me sirve por un asunto terrenal, humano, de espíritu humano, salirme de la presencia del Señor y dejar de tomar del botín de Dios, como decía Martín Lutero? Jesús no era una persona débil. Ser manso no es débil. A Jesús se le comparaba con el profeta Elías y con Juan el Bautista. Cuando él preguntó, ¿y ustedes quién piensan que soy? ¿Qué piensa la gente? Oh, la gente dice que tú eres como Elías, que tú eres como Juan el Bautista. Los dos profetas que colocaron en comparación a Jesús eran los dos profetas con el carácter más fuerte. Entonces, eso me da a entender que Jesús no se mostraba como una persona ya crucificada. Jesús tenía un carácter firme, pero manso. Ay, pastor, ¿pero qué es lo que es manso entonces? Yo le voy a explicar rápidamente lo que es manso. El secreto está en lo siguiente. La palabra manso se usaba para referirse a un animal, generalmente un caballo, que ya había sido domado y amansado. Pero, ¿por qué había sido domado y amansado? Porque tenía mucha fuerza, porque tenía mucha energía que había que controlar. Entonces, una persona mansa no es una persona débil. Bienaventurados los mansos, no son los débiles. Bienaventurados los que pueden controlar su fuerza y su energía por una causa espiritual. Bienaventurados los que se controlan en cómo contestan. Bienaventurados los que saben que es todo lo que pueden hacer con sus fuerzas. Si lo encauzan en las causas de Dios, entonces van a ser personas mansas. Bienaventurados los que no dejan que les salga el indio o la india, porque entonces van a ser mansos. ¿A quién no se le sale el indio o la india de repente? No, es que a mí yo no puedo. No puede dejar que se le escape el indio. El cristiano que se enoja, que se enfada, ese es el que queda mal frente a los demás siempre. Eso es ser manso. No responder de la misma manera que me dieron. No tirar la misma piedra como me la tiraron. Pensar, utilizar la fuerza intelectual, utilizar la energía de una persona sabia para saber cómo responder. La blanda respuesta siempre aplaca la ira. No puede pretender apagar el fuego con más fuego. Hay que aprender a ser mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Solo los mansos heredarán la tierra prometida. Solo los mansos tendrán herencia con Dios. Y por último, la bienaventuranza número 4. Aspiración espiritual. Dice el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una connotación especial de tener hambre y sed de justicia. No es tener un simple anhelo. No es ay, yo quisiera. Ay, cómo me gustaría. Ay, sería bien cool. Ah, sería buena onda. O sería bien, como dicen los venezolanos, chévere. No es un anhelo débil. Es una sed y es un hambre. Usted cuando tiene hambre y se sienta al restaurante, quizás me podrían dar comida, ¿no? Le traigo una Coca-Cola, agua, quizás a lo mejor, sí, como que tengo un poquito de sed, no sé. Cuando usted tiene hambre se siente y dice, quiero comer, tráiganme agua. Y ahí parte el mesero. Pero lo hace mansamente, ¿cierto? Controlando su energía, controlando su fuerza. ¿Ve cómo se van uniendo las bienaventuranzas? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La promesa aquí no es para los que están debiluchos, sino los que tienen hambre y sed. No por felicidad, sino por justicia. Y cuando hablamos de justicia, es un tema muy, muy, muy vigente.
Justicia social, justicia para el inmigrante, justicia para el americano de color, justicia para el americano del otro color, justicia para todos, para el perro, para el gato, para los ratones, para todo, justicia. De acuerdo a la Biblia, no hay mayor justicia que la justicia que presenta Dios. Entonces, esta bienaventuranza es para las personas que no solo quieren las bendiciones, sino quieren también, tienen hambre y tienen sed de ver a Dios mismo haciendo justicia. En el Salmo 42:1 vemos una persona que era un rey, que él tenía la autoridad para hacer justicia. Si de justicia se trataba, él llamaba a alguien y lo mandaba a decapitar o a matar. Él podía hacer justicia. ¿Y qué es lo que decía ese rey? Como el siervo que brama, o sea, que llora, que gime por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, mi Dios. ¿De qué habla cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Porque ellos serán saciados. Debemos entender que la felicidad es solamente un subproducto de la santidad a Dios. La felicidad es un subproducto de la santidad a Dios. Yo no sé si está viendo, pero todo lo que yo he compartido está resumido en esta frase. Comencé preguntando, ¿qué es ser feliz para usted? Y ahí aparecieron toda la lista. Si tengo esto, si no me falta esto. Pero la felicidad es un subproducto, es una consecuencia de estar en paz con Dios. Y solamente se puede estar en paz con Dios buscando a Dios. La santidad no es perfección, la santidad es una búsqueda para irme apartando del mundo y acercando más a lo que Dios quiere que yo haga. La santidad no es nada más y nada menos que buscar a Dios con necesidad y desesperación. No hay ninguna persona más importante que Dios para buscarla con tanta pasión. ¿Usted ha buscado a alguna persona con pasión y le llama y no le contesta y le llama y no me tiene que responder y me tiene que responder el desgraciado? Hay algunos esposos que cuando no le contesta a la esposa, dale, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Mándame un GPS, tu localización, mándame. ¿Cuándo tenemos desesperación por alguien? Dígamelo usted. ¿Cuándo ha tenido usted desesperación por alguien? Cuando le interesa. Cuando a usted le interesa. Una relación no puede salir adelante si hay uno que está desinteresado por el otro. Como dice Claudio capítulo 3, versículo 1, para bailar tango se necesitan dos. ¿Qué es lo que a usted lo desespera cuando se trata de relación con otra persona? Muchos entramos a la pandemia en bancarrota espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que reconocemos que estamos vacíos, que no hemos recibido suficiente parte de Dios. Que cada vez que llega el problema, cada vez que llega una situación, nos queda claro que nosotros necesitamos más de Dios. Somos tan humanos. Y gloria a Dios, porque Dios ama al ser humano que se dio por él. Hoy es el tiempo de entender las cosas espirituales, hermanos. 6 mensajes hablando de la vida espiritual. Hoy es el tiempo de confrontar nuestra realidad. ¿Somos o no somos pobres espiritualmente? ¿O se va a quedar en status quo? La iglesia, está bien, yo voy. O viene deshecho, llega como un carro sin gasolina en la última gota a la estación de servicio. Y llegó. Y cuando se estaciona, usted viene acá y está ansiosa por cantarle al Señor, está ansiosa por adorar con sus hermanos, está ansiosa por escuchar la palabra, porque sabe que esto no es para siempre. Usted no va a estar en la iglesia para siempre, ni la iglesia va a estar en la tierra para siempre. Usted algún día va a tener que partir de esta tierra y se le va a acabar el tiempo para llegar a saciarse del botín de Dios.
Y ojalá que parta a estar con Dios. Porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Es el tiempo de confrontar nuestra realidad. Si somos pecadores, digámoselo al Señor, somos pecadores. No ande contándolo usted a los demás. Converse con el Señor. Si necesita ayuda y dirección espiritual, converse con su pastor. No con una persona que no la va a dirigir espiritualmente, no va a caminar con usted, sino simplemente va a escuchar. ¿Qué es lo que usted y yo somos? ¿Somos realmente pobres espirituales? ¿Cuántos quieren sentirse pobres espirituales? No porque no conozcamos al Señor. Es porque cuando vemos la inmensidad de Dios nos damos cuenta que no tenemos nada de Él todavía. ¿A poco usted piensa que cuando usted muera y salga del cuerpo no va a tener un poquito de temor al entrar a todo lo espiritual que es desconocido? Cuando su alma se separe de ese cuerpo, ese proceso que no sabemos cómo sucede, que nadie sabe, no va a llegar a Hollywood. ¿Qué hay ahí? No sé. Lo espiritual. De esto fue lo que yo tuve hambre, de Dios. Esto es por la razón por la cual yo lloraba. Porque cuando entro a lo espiritual, no me va a ser algo totalmente desconocido. Ya Dios me habrá tocado, ya Dios me habrá dado una probadita de lo que es ser una persona que siente a nivel espiritual. Lo que pasa es que yo no entiendo muchas cosas, pastor. Yo para buscar a Dios necesito respuestas. Ok. Yo no sé, cuando usted se enamoró, si no le daban respuesta, ¿dejaba de amar? Si la novia o el novio no le quería encontrar alguna parte de su vida, de su familia, de su pasado, de no sé qué, lo que le gusta, no le gusta, ¿usted la dejaba? Pues hoy en día muchas cosas nosotros no vamos a tener respuesta porque somos tan pobres espiritualmente. Necesitamos tanto de Dios que lo único que podemos decir, lo que no entiendo hoy, lo someto a tu espíritu, Señor. Si fuera por lógica me tengo que ir, porque Dios no va a llenar mi mente, va a llenar mi corazón con su presencia, con su perdón. No, lo que pasa es que la ciencia me tiene que dar todas las respuestas. Si fuera porque tú entendieras todo, tendría que llevarte y explicarte cómo Él creó el universo. Dios le contesta a Job y le dice, ¿estabas tú cuando yo creaba todo el firmamento, el universo? ¿Tú estabas presente? ¿Tú me estabas viendo a mí como yo hacía las estrellas, como hacía las galaxias? ¿Tú que piensas que sabes mucho? ¿Tú estabas conmigo? No, ¿por qué? Porque eres un pobre espiritual. Estás en bancarrota espiritual. Cuando nosotros pensamos que tenemos un poquito y lo colocamos frente a Dios, Dios nos dice, eso no es nada. Cuando nosotros pensamos que estamos bien y que ahora ya la sabemos toda, el Señor dice, cuidado. El que se cree que está muy recto, muy firme, cuídese de no caer. Es cuando dejamos nosotros de sentirnos que necesitamos más y más de Dios. Yo quisiera que nosotros saliéramos de este lugar preguntándonos, ¿estas bienaventuranzas son para mí? ¿Soy pobre espiritualmente? ¿Lloro para ser consolado? ¿Busco la justicia, pero a través de Dios? Cada vez que intentamos la justicia por nuestras fuerzas, terminamos igual que Moisés, matando a un egipcio por una causa justa, pero con violencia. Pongámonos de pie, por favor.